qué historia que tenemos en el día de hoy. Tremendo. Y por supuesto lo tenemos al profesor Esteban Brizuela, que él como siempre está excavando para que nosotros sepamos detalles que nadie sabía. ¿Cómo anda, profe? Bienvenido. ¿Cómo ¿Qué está? tal, Rafa, Luciana? En este Día del Amigo vamos a hablar de historias poco amigables entre gobierno y oposición a principios del siglo XX. Épocas convulsionadas. Sí, muy convulsionadas, en donde no era fácil que un mandatario culminara su periodo, en donde eran frecuentes estas revoluciones, intervenciones federales, renuncias antes de que terminaran su mandato. Y la historia que vamos a contar es una historia cinematográfica. Sí. Así Claro. que hay cineastas que nos están viendo. Podrían tomar una idea, ¿no? Podrían tomar para un corto, aunque Claro. sea. Alguno ¿sí? podría escribir un libro como para poder plasmarse después en una película. Exacto. Sí, hay algunas referencias en algunos libros a esta historia de asesinato en casa de gobierno que vamos a contar hoy. Estamos acostumbrados a asesinato en la Casa Blanca. Esta sería nuestra versión santiagueña. Asesinato en casa de gobierno. Ojo que no es la casa de gobierno que tenemos hoy aquí en calle Rivadavia, sino en lo que actualmente es el Centro Cultural del Bicentenario. Frente a Plaza Libertad. Funcionó durante mucho tiempo la casa de gobierno. El gobernador era José Domingo Santillán, de una familia que ya tenía en su haber otros gobernadores, ¿sí? Mariano Santillán, Gregorio Santillán habían sido gobernadores, y José Domingo estaba en su último año de gobierno, 1908. ¿Y qué suele pasar en el último año en que está un mandatario en su puesto? Claro, la sucesión, quién viene después. El lo va a problema, reemplazar. Toda una polémica. Sí. El problema de la sucesión, y no era posible la reelección. Y fíjense que José Domingo Santillán, 3 años antes, había sufrido un secuestro. ¿Sí? Ahí tenemos una imagen de José Domingo Santillán. 1905 había sufrido un secuestro cuando venía en el tren desde Buenos Aires, a la altura de Estación Casares, cerca de Colonia Dora aproximadamente. Y luego, y en el año final de su mandato, va a sufrir este asalto en la Casa de Gobierno por parte de unos revolucionarios. Estaba esta cuestión de la sucesión. Un mes antes había habido elecciones para diputado nacional. Los opositores denunciaban fraude, nepotismo, que el gobernador ponía a sus familiares. Y se empieza a organizar esta revuelta, esta revolución. Hacen traer armas estos opositores desde Buenos Aires, las esconden en sus casas, más o menos cerca del casco céntrico, y el día 24 de abril, a media mañana, se ubican ellos en algunos bares céntricos que había ahí cerca de la plaza, hasta que, con la señal de una bomba, entran, irrumpen en la casa de gobierno. Hay, por supuesto, un tiroteo, hay resistencia por parte de las autoridades, ¿no es cierto? Sí. Pero los revolucionarios entran en un despacho donde estaba José Domingo Santillán, el gobernador, y su hermano, Mariano Santillán, recientemente elegido como diputado. Y es ahí en que van a disparar, y un disparo es el que termina matando a Mariano Santillán. Se salva, digamos, el gobernador. Ahí vemos una imagen que es un dibujo ese de Roberto Eberle, y que es la imagen del secuestro que había sufrido Santillán 3 años antes. Bueno, ante esta situación, el regimiento, el ejército, toma el control de la plaza, detiene a los opositores, a estos que habían organizado esta revuelta, y finalmente se logra controlar la situación, pero con un saldo de 11 muertos, y entre ellos el hermano del gobernador, Mariano Santillán. Tenemos entendido que había periodistas entre ellos. Bien, ¿quiénes eran estos líderes que habían encabezado esta revolución, como se les llamaba en la época? Ahí tenemos que tener en cuenta que la vida política y la vida periodística iban de la mano, ¿no? Hoy quizás no es tan bien visto que un político ejerce el periodismo, pero en ese momento sí. Y había periodistas, estaba allí el fundador del diario El Liberal, Juan Figueroa, estaba involucrado en esta revolución. El diario había hecho, digamos, también, era muy común que un diario hiciera un apoyo a una revolución o a un proyecto político. Van desde a quedar Mariano Moreno. Desde Mariano Moreno ya tenemos, ¿no es cierto?, el periodismo y la política, cómo estaban involucrados. Van a quedar detenidos estos que encabezaron esta rebelión. Durante algunos días no va a salir el diario porque sus periodistas estaban detenidos. Y don Juan Figueroa va a quedar 3 meses detenido.
y después se les da una especie de indulto, ¿no? Uno diría, ante esto deberían tener un castigo más extenso, pero hablábamos la otra vez, en aquella época, esta cuestión de la violencia política estaba bastante instalada y no era tan, digamos, tan raro que sucediera una cosa así. En este caso, no sé si es una obviedad preguntarlo, pero igual, ¿el blanco era el gobernador o era atacar casa de gobierno y cualquiera? El blanco era lograr que el gobernador, digamos, culminara, pedir una intervención federal, o sea, generar una situación caótica para que se pidiera la intervención federal. Y en ese tiroteo, bueno, terminó herido el hermano del gobernador. Pero este objetivo no se logró. O sea, a pesar de que esta Junta de Revolucionarios pedía la intervención federal, no se logró la intervención y pudo culminar su mandato. Bueno, un poco ahí, en medio de conflictos, ¿no? Un secuestro, este asalto en casa de gobierno, pudo terminar su mandato José Domingo Santillán, algo que, repetimos también, fines del siglo XIX y principios del XX, no era tan común, ¿sí? Sucedían este tipo de cosas. No era tan común que termine el mandato. Sí, que había muchos, renuncias, intervenciones federales, revueltas que lograban sacar un gobierno, una vida política bastante agitada y tensa. Bueno, recordemos que era el momento donde se estaba construyendo una república. Se estaba construyendo el Estado provincial, si eran esos pasos que se daban, y ahí teníamos a esta familia de los Santillán que ocupaban el gobierno, y en ese mismo año se elige a Dámaso Palacio para que lo suceda, y estaban emparentados también entre familias, y eso es lo que denunciaban también muchos opositores, lo que se llama nepotismo, ¿no? Esto de elegir a familiares. Bien. Bueno, en este caso tenemos también algo muy interesante para lo que va a ser el día miércoles, porque llegando ya al aniversario seguimos con estas historias. Una semana muy especial para Santiago. Estamos entrando celebramos el aniversario y vamos a la próxima historia, la va a contar el profesor René. Les recomiendo Casa de Brujas en el Santiago Colonial. Yo lo escucharía. Siempre deja picando. Y uno tiene que esperar hasta el miércoles. Queda esperando. Claro. Yo lo escucharía. No me deje así, profesor. Después me cuenta. Casa de Brujas en Santiago Colonial, vamos en la próxima columna. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Qué historias. Habría que esperar hasta el miércoles. Claro. Son emocionantes, ¿no? Conocer los detalles y saber estas cositas de las que por lo general no nos enteramos.